La gama Hyperion de Brooks ha sido siempre la enfocada a velocidad, zapatillas de corte clásico, baja altura, mucho tacto de suelo, que es como esta que tienes aquí, pues bajitas y muy cerquita del suelo. Eso cambió el año pasado con las Brooks Hyperion Max. Mayor cantidad de amortiguación, protección mayor para una zapatilla, pues la verdad que fue de las que más me gustó el año pasado. Seguía manteniendo ese mismo tacto de suelo que teníamos en la Hyperion, pero era más polivalente y también más amortiguada que esta zapatilla de aquí. Pero quizá lo que no hacía era justicia al nombre de Max, que esperábamos mayor altura, mayor cantidad de amortiguación. Pues bien, estas Hyperion Max 2 vienen a disipar esas dudas con mayor cantidad de espuma, con la nueva espuma Denia Flash, la versión 2, con placa y por encima de todo con un upper que bien podría ser referencia para todos los fabricantes del mercado. Ahora sí que sí, las Brooks Hyperion Max 2 sí que son Max de verdad. No llega a ser, digamos, tan maximalista como otras maximalistas del mercado. Estoy pensando en Super Blast, DBA Nitro 3, Skyward X, pero evidentemente han ganado en altura. Eso, por un lado, aumenta la amortiguación que ofrece la zapatilla y, por otro, pues abre un poquito más la separación con respecto a la gama Hyperion de Brooks. Ahora ya hay más diferencias entre modelos, evidentemente, que entre esto y esto hay más diferencias que entre esta y esta. Es natural que notemos mayor cantidad de, digamos, de altura, de protección, de amortiguación. Y todos estos cambios tienen, obviamente, que pagar un peaje. Y eso es el peso. Y no porque estas Hyperion Max 2 de Brooks sean unas zapatillas pesadas, más bien es porque el modelo anterior, estas de aquí, las Hyperion Max originales, pues presumían de ser un modelo muy ligero dentro del segmento en el que se encontraba. Ahora tenemos un peso que podemos considerar, digamos, estándar dentro del segmento, pero que ya no es algo a destacar o de lo que presumir por encima de la competencia. Pero sin embargo, creo que ese peso añadido está más que justificado y ha ayudado a la zapatilla. Además de con las mejores introducidas a encontrar una identidad propia dentro de la gama. Venga, y antes de continuar, recordarte que estas Hyperion Max han sido cedidas por parte de Brooks sin compensación alguna por su parte. Ya lo sabes que todos mis análisis, pues al final son libres, puedo opinar lo que me plazca, lo que opine libremente de estas zapatillas y así es lo que haré en este análisis. Por tanto, recuerda que pinches abajo en el me gusta y te suscribas al canal, que eso es lo que va a ayudar a que este vídeo pueda llegar a un montón de personas. Sin más, vamos con el análisis. Pero bueno, que más allá de espumas, de placas, de altura, de geometrías, por donde quiero empezar, por el upper, que es magnífico. Si tienes en 2024 una marca de zapatillas, tienes dudas de cómo se hace un upper bien hecho, pues sal a la tienda, cómprate unas Brooks Hyperion Max 2, la despiezas y miras cómo han hecho el upper. La verdad es que es de muy buena calidad. Se trata de una malla completa de una sola pieza, es doble malla, tiene malla interna, malla externa, pero, por ejemplo, lo que te destaco, elasticidad. Pero no solo es la elasticidad del propio upper, que es un upper que es realmente pues tiene cierta elasticidad, pero sino más bien cómo llegan a esa elasticidad o en qué puntos. Porque, por ejemplo, la puntera tiene diferente confección a los laterales del centro. Digamos que tenemos esta zona central y luego estos dos laterales. Si estiramos, puedes ver cuál es la parte de la malla que se estira más, cuál es la parte que se estira menos. Lo mismo ocurre aquí con los laterales. Esta zona de aquí se va a estirar un poquito más y esto es así porque a pesar de ser una malla que digamos nos aprieta el pie como si fuese un calcetín, tiende a estirarse y a acomodar el pie de forma perfecta en esta zona delantera. Siguiente elemento a destacar, la lengüeta. Deja que te abra un poquito los cordones, que por cierto luego te tengo que hablar también de los cordones, pero ya ves qué tipo de lengüeta tenemos. Una lengüeta ancha, también de un material de malla, muy elástica, que por fin está unida a la media suela, cosa que no ocurría con las Hyperion Max originales, y dada su anchura y su elasticidad, pues la verdad es que ayuda a fijar perfectamente el pie dentro de la zapatilla. De hecho, es que los cordones se convierten en un mero apoyo, digamos, a la sujeción que aporta la propia lengüeta. Y, como te decía, los cordones, habría que hablar de ellos aparte, son de los de tipo estriado. Y eso que estamos acostumbrados a ver en zapatillas de competición, pues los tenemos también estas Hyperion Max 2. Son de esos que, digamos, una vez hecha la lazada, pues no tienen a desatarse. Única cosa que puedo objetar de esos cordones, por poner alguna pega, la longitud quizás sean un
una pizca largos, pero que bueno, no resultan molestos y no son esos cordones que van colgando por todos los lados y que te los pisas con el pie contrario. Y bueno, pues oye, ya que estamos con pegas, como te comentaba, tenemos un upper de una doble malla, que no es que sea lo más caluroso del mercado, pero tampoco es de esos ventilados, así que digamos que es un rango intermedio que hubiese agradecido un poquito más de ventilación. Pues sí, si eso lo tengo que cambiar por la elasticidad que aporta y por, digamos, la estructura que da la malla interna, el logotipo interno y externo, contento con ello. En cuanto al talón, pues es semirrígido, no es demasiado molesto, y tenemos aquí esta pieza de aquí que hace las veces como, digamos, de tirador. Para ayudar a calzar la zapatilla viene perfecto esa zona más levantada. El collar es relativamente acolchado, no es excesivo, pero sí es bastante cómodo, y no he tenido ningún tipo de deslizamiento al meter el pie, porque de hecho, si te fijas, aquí el talón se mete más hacia atrás y esta zona de aquí, el collar, cierra bastante bien en esa zona y no en lo que es la parte superior. Y dejando atrás el upper, que repito, es magnífico, donde más cambios vamos a ver es en la mediasuela, porque hay nueva espuma, hay más cantidad de ella, y ahora tenemos además una placa en su interior, que es lo que podemos ver aquí abajo. Empezando por la espuma, es DNA Flash versión 2, que es la que se estrenó con las Hyperion Elite 4, que bueno, pues sigue siendo una espuma EVA infusionada con nitrógeno. Brooks dice que es un 10% más reactiva que antes, pero bueno, que no vamos a venir ahora a descubrir que Brooks en general y el DNA Flash en particular pues apuestan por tener un tacto más bien firme. Pero que el hecho de que sea una zapatilla firme no quiere decir que sea una zapatilla dura. Dura puede ser una Hyperion como esta, porque en definitiva tiene poca altura y estamos muy cerca del suelo, digamos que comprime poco. Pero aquí el tacto es firme, hay mucha espuma que comprimir, así que no es una zapatilla poco amortiguada, al contrario. Pero sí que si buscas una zapatilla con mucho empuje, mucho retorno de energía, pues no es lo que vas a encontrar en estas Brooks. Esta espuma, pues en definitiva, sigue siendo una EVA, aunque esté realizada con un proceso supercrítico, pero que es una EVA en su interior. En cuanto a datos, medidas, pues Brooks ha añadido 4 milímetros más de espuma en el talón, en la parte trasera, y 6 milímetros más en el antepié con respecto a las Hyperion Max originales. Medidas oficiales, pues se nos hace 36 milímetros aquí atrás, 30 milímetros aquí delante, con un drop resultante de 6 milímetros que cambia con respecto al que teníamos en el modelo anterior. Y como te decía anteriormente, tenemos una placa, que la puedes ver aquí, y es una placa de nylon, es decir, no es carbono, aporta un poquito de rigidez a la zapatilla, pero no es una rigidez extrema, no es esas zapatillas de carbono que casi no las puedes flexar. Ya puedes ver que en flexión lateral, en flexión longitudinal, es una zapatilla que flexa bien y aporta un poquito de empuje a la hora de hacer la pisada. Pero esta placa está más presente en esta zapatilla para dar esa viveza que puedes ver que puede dar esta, digamos, rigidez, pero es más un elemento de estabilidad. Y es que para las transiciones lo que más va a ayudar es el rocker que tenemos aquí delante, que Brooks denomina Rapid Roll. Ya puedes ver que tiene mucho rock, un rocker muy pronunciado aquí delante, que es lo que hace que tengamos unas buenas transiciones, este despunte delantero que es francamente notorio. Esta Hyperion Max 2 es una zapatilla que cubre un buen rango de ritmos, sin llegar a ser pues lo que podríamos conocer a lo mejor como una super zapatilla de entrenamiento, esas que tienen un rango de uso muy amplio. La verdad es que es un modelo realmente polivalente. Ejemplo, hoy he estado haciendo series V2 Max con calentamientos, enfriamientos, descansos. A ritmos lentos, con esta zapatilla, pues se va muy cómodo, se va muy protegido, se va muy estable, y luego a ritmos altos, pues también funciona. Aunque digamos que ahí le penaliza un poquito el peso total, se termina notando ese peso cuando queremos ir realmente rápido. ¿Dónde mejor funciona esta zapatilla? Ritmos en torno a zona 3, tiradas largas, ritmos tipo maratón, que es donde la geometría del Rapid Roll, la placa de nylon, pues mejor van a trabajar. ¿Cuáles esos ritmos de zona 3? Pues al final depende de tu zona 3, de tus ritmos de maratón. En mi caso, pues ritmos en torno a 4.20, 4.35, pues ahí es donde más cómodo me encuentro con esta zapatilla. Luego también las llevé otro día a una carrera de 5K. Obviamente estaban fuera de su uso idóneo, pero quería ponerlas a prueba. Que evidentemente con unas zapatillas más ligeras hubiese ido mejor. Pero es que tampoco iba mal con estas. El objetivo era pues ver cómo se comportaban si de verdad le exigíamos
Y oye, ¿qué quieres que te diga? ¿Que hay mejores opciones para competir? Pues por supuesto. ¿Que lo puedes hacer con estas Hyperion Max 2? Pues sin ningún problema. Pero estéticamente de esta zapatilla, ¿qué es lo que más llama la atención? Pues el flare lateral que tenemos tanto en la parte externa como en la parte interna. El flare son estas paredes que puedes ver que, digamos, entran dentro de la zona del upper, que suben de la media suela al upper. Podemos ver que las Hyperion Max originales no tenían flare de ningún tipo y evidentemente pues estas que tampoco necesitan ninguna pieza de dotar más estabilidad a la zapatilla, pues tampoco tienen nada. Aquí sí que es muy notable y lo que te digo, tenemos esto aquí en la parte externa de la zapatilla y luego quédate donde ves el pico este porque lo tenemos replicado en la cara interna de la zapatilla, no así en la zona delantera. Es decir, en esta zona de atrás, en esta zona trasera, este flare está aquí para darle estabilidad o estabilizar esa zona del talón y luego la zona delantera pues está estabilizada por este flare lateral de aquí y además de la propia anchura de la zapatilla. En definitiva, la Hyperion Max 2 pues es una zapatilla neutra, pero con estos sistemas de guiado la verdad es que ofrecen una protección y un apoyo perfecto. Que incluso, si tienes una pronación que no sea demasiado severa, las podrías utilizar perfectamente. Con las Hyperion Max 2, la verdad es que Brooks ha hecho una zapatilla que se diferencia claramente dentro de lo que es la gama Hyperion. Ahora, pues sí, así que es Max de verdad, con gran cantidad de amortiguación, una zapatilla perfecta para entrenamiento diario, para días largos en ritmos de zona 3, para preparar maratón, etc. Le puedo poner dos pegas. Primera, el importante aumento del peso, que no se ha convertido en una zapatilla pesada, que es lo que te decía antes, que como venimos de donde veníamos, con una zapatilla realmente ligera, si no recuerdo mal, antes cuando las he pesado estábamos hablando de una diferencia entre 50 y 55 gramos en mi talla 46, pues evidentemente esos gramos se notan. Pero es que esos gramos han ido a mayor cantidad de espuma, han ido a una placa, han ido a un upper realmente bueno, este era bueno, pero es que esto es, repito, magnífico. Entonces, en ese sentido, pues sí, ha ganado peso, pero yo creo que está, digamos, o justificado o más que justificado, aprovechado. Y la segunda pega a poner, pues que el DNA Flash, la versión 2, sigue sin ser una espuma que tenga sensación de retorno de energía. No tiene ese empuje que podemos encontrar a lo mejor en espumas PEVA de la competencia, pero es que al final es eso. Sigue siendo una EVA que por mucho proceso de nitrógeno, en el corazón es una EVA y da de sí lo que da de sí. Pero que esas dos cosas no hacen que sea una zapatilla que no merezca la pena, porque esta zapatilla PVP tiene un precio de 170 euros y creo que es una opción magnífica de muy buena calidad que planta cara a la perfección a lo que hay en el mercado de la competencia. Por ejemplo, es más barata que Magic Speed 4, Endorphin Speed 4, Hoka Mac X2 y repito, ese upper. Pero eso sí, que lo que tienes que tener claro es que para que te guste esta zapatilla, que aunque es amortiguada, que aunque es casi denominada maximalista, pues al final es una zapatilla de tacto firme y tienes que estar buscando una zapatilla que te aporte firmeza. Porque oye, no a todo el mundo le gustan las zapatillas blandas, las zapatillas que digamos que la suela te absorbe, que queréis no ya el tacto de suelo como a las antiguas voladoras, pero sí sentir un poquito más la pisada, un poquito más la carretera. Y eso es lo que vais a tener con estas Hyperion Max 2.